¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor y que estén teniendo un excelente día, señoras y señores. En esta ocasión estamos en la comodidad de un círculo como de confianza. Estoy yo en el estudio, estoy solo. O sea, bueno, ahorita estoy solo, afuera hay gente, pero ahorita estoy solo, aquí adentro. En mi lugar, en donde grabo, donde suele ser mi lugar seguro, dirían algunos por ahí. Y en esta ocasión, señoras y señores, pues quiero de alguna manera también tener y darme estos espacios para poder estar como solo, grabar y hablar con ustedes de ciertas cosas, a lo mejor de las cosas que vivo, de experiencias que hemos tenido, que vamos teniendo, o bien pues simplemente el estar aquí con ustedes y pelotear ciertos temas sobre algunas cosas que a lo mejor a mí me interesan. Planeo, tengo la idea de hacer al menos como este tipo de sección una vez al mes, para que también se acostumbren a verme a mí nada más aquí hablando con ustedes. Y bueno, sí, siempre es bueno tener un invitado y platicar sobre lo que nos quiera decir la persona que viene a vernos, pero pues en esta ocasión voy a tener una plática como conmigo mismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y pues este tipo de secciones, les digo, me gustaría hacerlo más o menos una vez al mes. Y pues si a ustedes les gustaría participar, no sean malos y vayan a mis redes sociales a seguirme, a dejarme preguntas que les gustaría que contestara en el siguiente episodio de responder este tipo de preguntas. O bien, pues abajo de este bonito video, o si usted está escuchando este episodio, póngame ahí la pregunta que usted desea hacerme para que eventualmente en la siguiente sección que se repita igual a esta podamos contestar su pregunta. La última vez que hice esto fue creo que en Navidad, ya 10 episodios, ya han pasado 10 episodios desde que grabé yo solo y creo que cada vez me voy sintiendo más cómodo, más seguro en algunas cosas. Creo que es más fácil siempre tener a un invitado, pero este formato de hacerlo solo siempre me ha llamado la atención y al final es un músculo que tengo que seguir trabajando todo el tiempo para que eventualmente, cuando tengamos ya varias secciones de esto, pues ya me sienta cada vez mucho más cómodo. Así que señoras y señores, el día de hoy, como ustedes saben, yo soy fan de alguna manera de la tecnología y me voy a apoyar de la tecnología misma para poder llevar este episodio a cabo. Y tenemos aquí algunas preguntas preparadas con ChatGPT para los compas, las cuales le pedí que él me brindara, que él me hiciera, con base en lo que sabe de mí y en lo último que he estado viviendo a raíz desde la última vez que yo estuve solo aquí hablando con todos ustedes, señores y señores. Así que vamos a ver qué preguntas me preparó ChatGPT. Le dije que me mandara las 10 mejores que tenía dentro de un bloque que me mandó de ciertas preguntas. Yo no las he visto, son preguntas que las voy a escuchar, o sea, al mismo tiempo que las escuchen ustedes, las voy a escuchar yo. No son preguntas que traigo para prefabricadas, sino que más bien de un bonche de preguntas. Le dije, bueno, selecciona esto. O sea, de todo esto, agarra las 10 mejores y mándamelas y las vamos a escuchar en vivo. Así que empecemos con esto. ¿Qué fue lo que te motivó a crear Mane, el Comunicólogo Podcast? Bueno, pues una pregunta muy común, muy normal, que tiene sentido. ¿Y qué me motivó a crear el podcast? A ver, como algunos de ustedes ya lo saben, algunos no todos, yo dividiría la fase del podcast en dos temporadas, a lo mejor inexistentes. Una temporada que a lo mejor solo conocidos vieron, conocidos y cercanos y en ese momento amigos de la universidad y así, donde esa etapa fue una etapa muy virtual. Perdón, una etapa muy virtual, ¿no? Digámoslo así. ¿En qué sentido? Pues era pandemia, poquito antes de pandemia, entonces empecé yo a tener episodios, a grabarlos. La mayoría, o bueno, creo que todos los episodios fueron remotos en ese momento. Entonces, por eso mismo es que yo digo que de alguna manera divido como que el podcast en dos temporadas, ¿no? Esa temporada que ahorita está ahí guardada, no quiere decir que no exista, sin embargo, todos los videos y los podcasts están en privado, los tengo yo en el canal, si existen. A lo mejor en algún punto los redescubriremos, viajaremos en el tiempo y los iremos a escuchar o a ver cómo era yo en esas épocas, en esos años y a las personas con las cuales platiqué. Un par de personas que fueron en la temporada pasada ya han estado en esta. Pero la diferencia de y que creo que es el que me está abarcando esta temporada y que está haciendo que más gente la conozca o la ubique, es el hecho de que pues ya tengo una infraestructura como más especializada
o más creada para precisamente esto, ¿no? De entrada, afortunadamente ya tenemos un lugar adaptado, que es un estudio, o sea, ya lo adaptamos a ser un estudio. Antes grababa en mi cuarto, en esos videos que están ahí escondidos. Y pues la idea siempre fue, o sea, la idea del podcast siempre ha sido conversar con gente diferente a mí para que pueda nutrirme de cosas. Obviamente invito a gente que conozco, invito a mis amigos, invito a conocidos, invito a gente que se pueda prestar a tener una conversación, una plática. Sonará mucho a la mamada, pero genuinamente Roberto Martínez lo dice así, ¿no? Y es que en una sociedad tan polarizada, conversar es un acto de rebeldía, ¿no? Esta frase no es de él, es de un autor, pero la dice mucho y creo que es muy cierto. Me gusta conocer gente. Creo que, a ver, pues estudié comunicación por alguna razón. Mi mejor etapa y la etapa que más disfruté en la vida fue la universidad. De ahí en fuera me cagaba la escuela. Entonces, creo que siempre tuve eso de querer conocer y hacer más amigos de alguna manera, o tener personas más conocidas, tener más contacto con gente. Y sí creo firmemente que el estar platicando constantemente con las personas te nutre de lo mejor de cada una y siempre se aprende algo nuevo. Entonces, creo que con base en todo lo que los invitados han platicado, yo voy haciéndome de nuevos criterios, de reafirmar algunas ideas inclusive que yo tenía, de cambiar otras, y eso es algo muy valioso, que la gente te ponga a pensar y en dado caso a cuestionarte o cuestionarse las cosas de las cuales por las cuales uno cree ciertas cosas, ¿no? Entonces, idealmente, pues esa siempre ha sido la idea, conversar con personas diferentes, de alguna manera desconocidas, venir a conocerlas aquí y también pues el hecho de poder ser yo en un espacio, pues sí, como este, definitivamente, que es un espacio mío. La siguiente pregunta dice así. ¿Qué idea tenías al principio y cómo ha ido cambiando con el tiempo? Bueno, eso sí es una pregunta más elaborada de alguna manera. Porque, a ver, o sea, la idea que yo tenía al principio del programa, pues, a ver, es que todavía creo que no he concretado la idea tal cual. Más bien, no lo he ensamblado. La idea ya la tengo, no he ensamblado tal cual. La idea que yo tengo del podcast, ¿no? Hoy por hoy estoy haciendo el podcast conforme va saliendo, porque esa es otra. Hay una realidad. Yo ya quería sacar el programa. Me tardé mucho y creo que pude haber empezado antes en algunas cosas, a lo mejor sin tener, no sé, todo lo técnico, pero sí pude haber empezado antes y era algo que a mí ya me estaba picando mucho dentro de mí, el decir tienes que sacar el producto ya, como esté, porque si me esperaba a afinar todo y que saliera uy, no, ya hasta que esté al 100%, pues, a ver, sí lo pude haber preparado bien, pero creo que cuando eres como muy fijado en las cosas en las que haces, y más en el tema de los artistas, creo que nunca terminas de decir que tu arte está al 100%, ¿no? Y siempre puedes encontrar otras formas de pulirlo más. Entonces, si yo me esperaba o me seguía esperando a lo mejor a tener otros micrófonos, ¿no? A tener otras cámaras, a tener otras luces, pues a lo mejor hubiera empezado ya muy tarde. Entonces, lo que hice fue decir, ya, o sea, como con lo que tengo que salir. Mientras lo importante sea la plática, la conversación, lo que la gente tenga que escuchar de mí o que lo que la gente tenga que escuchar de la otra persona, del invitado, ¿no? Entonces, creo firmemente que es más importante el fondo que la forma. Creo que la forma eventualmente se puede conseguir siempre y cuando el fondo sea algo muy enriquecedor. ¿Y qué es el fondo en este caso? Pues las pláticas, las conversaciones que tenemos aquí, lo que ustedes se pueden llevar a sus vidas, a sus casas, ¿no? A sus trabajos. Y la forma que será, pues que nos veamos más bonitos, que nos escuchemos mejor, que el estudio quede mejor arreglado y cosas por el estilo, pero siempre y cuando la forma, no es cierto, el fondo sea lo primero para mí, es lo primordial. Entonces, la idea que tengo desde el principio sigue ahí, me falta ensamblarla porque he ido haciendo el podcast conforme va marchando, pero pues la idea es no, además no hacer cosas que todo el mundo hace, ¿no? Que hoy por hoy este formato es muy popular, el formato del podcast, ¿no? Ay. Y a lo mejor el tema de ya hablar uno solo frente a la cámara y con ustedes ya no se ha popularizado tanto, pero este formato es muy, pues ahorita está muy de moda,
¿no? Para nosotros aquí. Entonces, sí tengo varias cosas como secciones que le quiero meter, cortinillas que quiero agregar. Cortinillas son como estos audios que dividen las secciones, las cuales pueden estar cool. Ya estoy trabajando sobre los nuevos diseños de cómo se verá todo lo demás del comunicólogo. Pero pues así, o sea, la idea es la misma, solo que necesito ensamblarla. Vamos con la siguiente pregunta de mi amigo ChatGPT. ¿Cuál entrevista te sorprendió más y por qué? La entrevista que más me sorprendió definitivamente, pues es la de Ojitos de Huevo, ¿no? Nos sorprendió el cómo se dio, el que se diera la situación, el que aceptaran, el que su equipo aceptara a darnos la entrevista. Y ese día fue un día muy caótico, de hecho les platico, muchachos. Déjenme, tomo tantito fruitsy. Pero bueno, ese día fue muy caótico porque él tenía show aquí en Querétaro. Nos dieron la entrevista, como pudieron ver, era un tiempo muy reducido. Tenía sentido, porque él venía principalmente a dar show. Y entonces a nosotros nos dieron la entrevista antes de comenzar el show. Sin embargo, pues México mágico, ¿no? Y pues como saben, nosotros estamos aquí en Querétaro, él está en la Ciudad de México. Y cuando venían en la carretera, pues ya saben que la México-Querétaro siempre es un desastre. O la mayoría de las veces. Entonces, venían tarde ellos, era un viernes. Querétaro ya también cada vez hay más tránsito, más personas, más carros. Entonces, era un viernes, había tránsito. Ellos se habían atorado un rato en la carretera. Y pues ya venían tarde. Ellos rentaron ciertas horas en el teatro y el teatro pues no permitía o no iba a dejar que ellos se pasaran de las horas que habían acordado o que se habían pagado, ¿saben? Entonces sí fue una experiencia muy, muy loca, muy padre. Creo que son de esas experiencias que ya cuando te va bien en la vida las cuentas, porque nos fuimos caminando, llevando la mesa que pusimos, porque en el teatro ahí pues no había una mesa propiamente donde pudiéramos hacer la entrevista, así que la mesa la llevamos nosotros. Mudamos de alguna manera pues las cosas del estudio para ponerlas allá. Estábamos en constante comunicación con su equipo y su equipo sí nos dijo de, oigan, vamos tarde, tiene que ser súper rápido. Entonces no queremos que cuando que cuando nosotros lleguemos, pues estén de que poniendo las cámaras y todo y las luces, ¿no? O sea, una vez que nosotros llegamos ya tiene que estar todo armado para que literalmente pues Alexis nada más llegue, se sienta y entonces tenga la conversación. Y así fue, tuvimos que prepararlo, hablamos con la gente del teatro que nos dejaran pasar, se comunicaron con el equipo de Alexis de Ojitos de Huevo para decirles que sí, íbamos nosotros, que nos dejaran pasar para poder ensamblar todo y armarlo. A ver, creo que se nota un nerviosismo evidente en ese video, pero pues no manchen, o sea, es una personalidad muy cabrona, ha hecho cosas muy importantes en la comedia. Y no solo en la comedia, sino también para toda la gente de diversidad funcional, ¿saben? Entonces, sí, creo que ese fue el que más me sorprendió. Fue poco tiempo, pero creo que las preguntas fueron muy concisas. Algo sí tenía muy claro. O sea, sí sabía lo que quería llegar a platicar con él, ¿saben? No tenía estas dudas de puta, ¿y qué le puedo preguntar? Y si me dice esto, y si no le puedo preguntar esto, lo otro. O sea, a ver, yo soy fan de la comedia, soy fan de él. Entonces, de alguna manera ya tenía estudiado lo que yo sabía, yo tenía estudiado de alguna manera lo que yo quería preguntarle porque yo sabía que quería que él nos dijera aquí a nosotros que no ha dicho en otros lugares, ¿no? Y al final creo que se consiguió una buena entrevista y que hay gente que me ha felicitado por esa entrevista y creo que está padre. Al final también él nos dice que le gustó la entrevista, puede que lo haya dicho por compromiso o no, yo creo que lo dijo de buena fe. De que le hicimos preguntas que generalmente pues no se hacen. Y también la entrevista no se hubiera logrado si no, la verdad, quien hoy por hoy es mi manager, que es mi hermana, pues consiguió ese contacto con su equipo, ¿no? Definitivamente. Y pues así se dio, muchachos. Esa fue la experiencia con Alexis Ojitos de Huevo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Con qué invitado sentiste una conexión especial o inesperada durante la plática? ¿Con qué invitado sentí alguna conexión o algo inesperado de la plática? A ver, conexión propiamente creo que no he tenido así como de tú y yo somos uno mismo, ¿no? Pero creo que todos los que han venido pues tienen cosas interesantes que decir. Por ejemplo, a ver, todas las pláticas son interesantes. Creo que todas tienen algo de valor para que las puedan ir a ver. Pero sí hay ciertas cosas que pues que te sorprenden, ¿no?
Por ejemplo, yo siento que la plática que tuvimos con la psicóloga estuvo buena, porque dice muchas cosas interesantes que deberían de ser de conocimiento público para todos nosotros. Esta última vez que vino Jos, pues tengo muchas cosas en común con Jos, porque él también hace un podcast, también está aquí en Querétaro, también lo hace a modo de entrevista de alguna manera. Y pues con él siento que también tengo muchas cosas en común. Y alguna plática que me haya sorprendido, pues es que de alguna manera creo que siempre, como estoy empezando, pues siempre me sorprendo de la gente que viene y nos cuenta su historia o nos cuenta algo que pueda aportar a la mesa, ¿sabes? En la conversación. Entonces, a ver, propiamente alguien con el que haya sentido como que algún tipo de conexión, pues no. Y todos sí me sorprenden a la hora de platicarme las cosas que vienen a contar, porque a lo mejor yo tengo preguntas estructuradas o preguntas sobre esto o lo otro, y ellos deciden, no sé, contar alguna anécdota, ¿no? Platicar algo muy personal. Y entonces es ahí cuando pues uno siempre se saca de onda y dices, oye, qué buena onda que esta persona se está abriendo con nosotros para poder platicar esto. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo ha cambiado tu manera de comunicar desde que empezaste el podcast? Mi manera de comunicar desde que empecé el podcast ha cambiado en mi vida. ¿Por qué? Porque como les digo, este espacio en el que me ven es como yo soy, es donde puedo sacar el fuá. Todos aquellos que tuvieron esa época del fuá y conocieron eso. Así como me ven, así es como me gusta realmente ser, platicar, expresarme. Así generalmente hablo con mis amigos, ahora sí que con los compas, con la banda. Y en ciertos escenarios de la vida no puedo ser así. Tengo que comportarme a lo mejor un poco más formal, un poco, no digo que tengo que evitar ser quien soy, porque no. Pero sí hay, pues no sé, o sea, cuando hay reuniones de trabajo y cosas por el estilo, pues obviamente tienes que tener una presencia un poco diferente, ¿no? Sin perder el ser quien es uno. Pero creo que sí ha cambiado en el sentido de que conforme más estoy aquí hablando con ustedes y hablando con las personas, con los invitados, más puedo llevar eso a mi vida, a mi día a día. Y entonces, a ver, ustedes así como me ven y todo, con mis amigos son un desmadre y eso es un hecho, pero a veces creo que en los círculos más cercanos nos cuesta un poco más. Por ideas que a lo mejor luego nosotros mismos nos ponemos, ¿eh? Ni siquiera porque otras personas nos los pongan, pero el ser como somos con los demás, ¿no? El abrirse, así como soy con mi mejor amigo, soy con mi tío, soy con mi hermana, soy con mi primo, ¿no? A veces nos cuesta un poco más. Entonces creo que el podcast sí me está dando ese tema de liberación, entre comillas, de poder decir, bueno, ya cada vez estoy siendo más yo en los episodios, en los programas, y entonces eso lo puedo llevar más a mi vida y ser más como soy, ¿no? Y entonces pues que incluso mis allegados me conozcan más a cómo me expreso, cómo hablo y las ideas que tengo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es para ti comunicar bien? Comunicar bien. Híjole, pues creo que es transmitir el mensaje que tú quieres de la manera correcta, de la manera en la que tú buscas. Creo que eso es comunicar bien. El que tú tengas una idea en la mente, la transformes, la sepas expresar con palabras o bien escribiéndolas o por otros medios y que las personas entiendan directamente eso que tú tenías desde que lo ejecutaste en la mente. Hay muchos tecnicismos que se pueden usar, hay muchas palabras clave que se pueden usar, hay muchas conexiones. Si se dan cuenta, yo tengo muchas muletillas, yo me doy cuenta de eso. Y son cosas que tengo que trabajar para que, como les dije en un principio, para que conforme más voy sacando las charlas y las pláticas, pues eso vaya desapareciendo cada vez más. Pero creo que comunicar bien es eso, dar a entender la idea tal cual desde que la pensaste, la estructuraste y la pudiste poner, ya sea en palabras o en algún escrito, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. Pero estamos a segundos de que se acabe el primer video, así que listo, vamos a recargarlo, ahí está. Entonces, seguimos. ¿Qué errores cometías al principio que ahora ya ni en broma repites? El siempre estar preparado.
a veces nos la jugábamos mucho aquí internamente con el tema de, pues no pasa nada, todo el equipo está allá, ¿no? El equipo, están los micrófonos, están las luces, no pasa nada y no. El siempre probar las cosas, muchachos. En donde, a ver, a todo le pongo atención. En donde no puedo dejar de poner atención es específicamente en el audio. O sea, porque creo que es lo primordial. Siempre he creído y siempre defenderé que hay mucha gente que te puede perdonar más un video que se vea mal a un video que se escuche fatal. O sea, creo que el audio es primordial en los videos, no solo en el formato de podcast, en el formato del podcast, pues mucho más, ¿no? Porque se trata de estar hablando, entonces todo tiene que ser audio, prácticamente, ¿no? Yo porque también me gusta tenerlo en video, pero sí, o sea, definitivamente el preparar todo, el saber que si el invitado me... Ahora, también siempre nos pasa algo. Si el invitado nos dice a las 4, hay invitados que llegan 4:30, hay invitados que llegan 3:50. Entonces, el yo más o menos intentar estar 1 hora antes en el estudio para preparar todo, para corroborar. Siempre hago pruebas de audio, porque eso es lo que más me causa temor. Siempre hacemos pruebas de audio y creo que cuando empezamos estábamos como muy confiados y ya nos dimos cuenta que conforme pasa el tiempo, aunque vas agarrando más experiencia y cada vez ensamblas todo más rápido, pues sí te das cuenta que más cosas pueden suceder. Entonces, no me confío ya de nada y siempre procuro estar 1 hora antes en el estudio. Porque ya nos ha pasado que hay gente que llega incluso días antes, señoras y señores. Una vez nos pasó y luego se los contaré. Pero sí. ¿Has tenido momentos en los que pensaste en tirar la toalla con el podcast? ¿Qué te hizo seguir? A ver, ya se me estaba adelantando mi amiga, pero no, o sea, creo que esta pregunta es muy general, creo que es una pregunta que se hace mucho a la gente sobre si ha pensado tirar la toalla o no. Yo no, porque realmente estamos empezando, muchachos. Este es el episodio número 19, o sea, tiene poco. A ver, no, o sea, también es una realidad. Hay gente que por menos episodios y no tener números ya deja de hacer las cosas o deja de hacer contenido. Pero no, creo que es algo que pospuse tanto tiempo que no he pensado hoy por hoy, y ojalá nunca lo piense, en un tema de tirar la toalla porque las cosas no me están saliendo, ¿saben? El tema de, no, pues ya lo voy a dejar porque no están dando los números o algo por el estilo. No, creo que todo es paulatinamente y creo que si ya lo retardé tantos años, pues no manches, o sea, no porque al episodio 10, al episodio 12, al episodio 8 no llegaron cosas que yo esperaba, pues ya decir, bye. No, pues claro que no. Y siempre voy a perseguir primero la plática. Entonces creo que aunque, no sé, viniera toda mi familia, mis mejores amigos, los amigos de sus amigos y así, o sea, que solo fuera gente que yo conociera para hacer el episodio, lo haría porque lo que busco es la plática, es sacar eso que las personas me pueden dar, esa sustancia, ese fondo, muchachos. Así que no, es muy temprano para hacer ese tipo de preguntas, chat. ¿Qué sueños tienes con este podcast? ¿Qué sueños tengo? Bueno, pues eso sí, que el podcast llegue a grandes niveles, a grandes audiencias, pero también con ese tipo de prácticas que estoy haciendo justo ahorita con ustedes, que la audiencia sea fiel a mí definitivamente, y eso es algo que tengo que estar creando constantemente. Por eso este tipo de secciones las voy a hacer al menos una vez al mes. Esta fue la de abril, ¿no? ¿Por qué? Porque ciertamente cuando tienes un invitado, la mayoría de su público llega a verte, ¿no? Y ya serán pocos o muchos, dependiendo el creador, que se queden contigo. Pero, a ver, hay mucha gente haciendo entrevistas en internet hoy en día. Hay mucha gente que tiene podcast hoy en día en internet. Entonces, el tema con eso es que se me fue la idea horrible, muchachos. Se me fue la idea horrible. A veces así me pasa. Me disperso. Ya, qué sueños. Ya me acordé. Qué sueños con el podcast. Pues sí, que llegue a grandes audiencias. Que la audiencia que se quede sea mía, sea fiel a mí. Que se queden porque les gusta lo que yo hago, cómo me expreso. A lo mejor cómo entrevisto a los demás. Y no porque, pues sí, vinieron porque son público de alguien más, ¿no? Que siempre es bien chido que público de alguien más se quede contigo. Pero pues ahora sí que yo hacer mi audiencia y retenerla y hacerla fiel a mí. ¿Me escucharon? ¿Hasta dónde te gustaría llevarlo?
¿Hasta dónde me gustaría llevarlo? Pues ahí hasta donde la vida y Dios me permitan, señoras y señores. No, pues hasta tener personalidades con las cuales siempre soñé. Creo que Alexis Ojitos de Huevo es un buen preámbulo para decir, no mames que ya me senté en la misma mesa con él, con este cabrón que realmente es una persona muy fuerte en el medio y lo que ha hecho y que yo admiro además, ¿no? Que yo admiro y digo, órale, pues no pensé o no pensaba que este tipo de personalidades pudiera estar aquí a tan poco tiempo. Creo que eso, llevarlo a las personalidades a las cuales yo admiro, de las cuales yo soy fan y ver qué me pueden dar. Vamos a ver. ¿Qué le dirías al Mane del primer episodio si pudieras hablar con él hoy? Bueno, pues si pudiera hablar con Mana del primer episodio, sí le diría, relájate, acostúmbrate, ya diste el primer paso, ya hiciste lo más importante que es empezar, que es aventarte a crear el contenido que tanto habías pospuesto por mucho tiempo. No te confíes, prepara las cosas, ve muy bien la interfaz de audio para que no creas que no se grabó el audio de la primera entrevista. Y sí me diría que mucha paciencia, sí que paciencia, que no buscara tampoco estresarme de más en ciertas situaciones que a veces pasan y ocurren en la vida. Y pues que al final sean muchas o pocas personas. Hay personas a las cuales ya está llegando este programa. Entonces sí le diría como, güey, o sea, relájate. Las personas sí lo están viendo, sí lo están escuchando. Y son personas que ya me han dado comentarios, retroalimentación del podcast. Entonces sí me doy cuenta que sí lo ven, que sí lo escuchan. Y creo que eso es lo que a mí me llena, ¿no? El saber que en una casa están reproduciendo mi episodio, creo que es algo de las cosas que digo, órale, güey, qué cagado. Me enteré que unos conocidos de vez en cuando veían los episodios en la televisión. Entonces, todos juntos. Entonces, creo que eso está cagado, está chido. Me gusta, es parte de... Me gusta que sea así, saber que hay gente que sí me ve. La mayoría me ve en teléfonos celulares, lo cual también está cagado. O sea, está cagado saber que estoy en sus dispositivos. Y pues nada, sí le diría eso al buen Mane del primer episodio. Que qué bueno que también le diría qué bueno que ya no lo pausaste más. Qué bueno que ya lo hiciste, que ya lo hiciste con las herramientas que tenías. Y güey, siempre prioriza el fondo sobre la forma. Y muchachos y muchachas, niños y niñas, señores y señoras, muchas gracias por haberme acompañado en este bonito episodio. Este episodio fue diferente, fue de preguntas, aquí con el buen ChatGPT. Ya saben, si usted me quiere dejar su bonita pregunta, déjela en este video abajo en los comentarios o bien vaya a mis redes sociales a hacer los comentarios o las preguntas pertinentes. Estoy como @manelcomunicólogo en todos lados, en donde sea que me busque. Si me encuentra en Tinder, pues disculpe, estaba muy joven y adolescente. Y no recuerdo cómo entrar a ese perfil ni cómo borrarlo. Pero bueno, muchachos, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Ya regresamos a la programación habitual con los invitados. Ya vienen invitados para las siguientes semanas. Pero bueno, no está de más el poder estar aquí con ustedes y yo hablarles de frente a todos ustedes. Muchas gracias por escuchar, por ver los episodios y por favor, a la gente que me ve, porque sí hay gente que está viendo los podcasts y que los escucha, compartan, por favor, eso nos va a ayudar un buen. Compartan el video, compartan el podcast, ya sea que sea el puro audio en Spotify o en Apple Podcasts o donde lo escuchan, o ya sea el video en YouTube. ¿Cómo me pueden ayudar a crecer, muchachos, a que esta comunidad sea mayor? Pues compartiendo los videos, así que por favor, se los encargo mucho. Les pide su favor su amigo Manel Comunicólogo. Compartan estos videos para que lleguen a más personas y digan, ah, mira, creo que ese güey yo lo conozco. Señoras y señores, nos vemos y suerte en sus vidas, en sus escuelas, que bueno, para cuando grabamos esto ya se aproximan las vacaciones, pero en su trabajo, en todo lo que hagan, en todo lo que realicen, mis mejores deseos y nos vemos en el siguiente video. ¡Vámonos! ¡Osu! Y tengo que editar esto ahorita mismo.